Al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En este programa, casi al final del año, vamos a tratar sobre las perspectivas del año próximo. ¿Qué le depara el año 2025 a la República Dominicana? ¿Será un año de prosperidad continua, permanente, o será un año de incertidumbre? Para ello cuento con 4 destacados economistas dominicanos. Desde mi izquierda, el licenciado Alfredo Guerrero, el licenciado Felipe Cuello, el licenciado Rafael Espinar y el licenciado Carlos Cuello. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes. Buenas noches, gracias a ti por la invitación. Bueno, en el país existe una opinión dividida con relación a lo que nos espera en el año 2025, pero nadie mejor que ustedes podrían arrojar luz sobre ese pronóstico. ¿Vamos a tener un año bueno o vamos a tener un año difícil? Licenciado José Alfredo. Bueno, tú has invitado aquí 4 economistas. Así es. Y la economía se conoce como la ciencia lúgubre, ¿verdad? La ciencia. Pero, si tú quieres encontrar desacuerdo, invítate a 2 o 3 economistas. Y sobre todo que siempre los pronósticos son negativos, por eso se habla de una ciencia lúgubre. Pero es como todo, el 2025 vendrá con sus luces, con sus sombras. Pero ya haciendo honor a lo lúgubre, me gustaría comenzar con la sombra. Para mí la principal sombra que existe en el 2025 es el tema de la invasión haitiana. O sea, la mudanza de haitianos en el país, la forma que está tomando eso, para mí es algo, será ya decisivo en el 2025. ¿Y puede tener influencia en la economía? Claro, puede tener influencia en la economía porque el pronóstico que yo veo es que va a ser un asunto violento. O sea, no puede ser de otra manera, ellos no son suizos. Y con la violencia no hay turismo y no hay nada, no hay clima de inversión. Y yo creo que es un problema que se dejó demasiado tiempo. Yo recuerdo un programa que vinimos hace 3 años. De hecho, cuando cumplió el primer año el presidente Balaguer. El presidente Abinader, perdón. Y unos colegas, tú le dijiste al final que en un minuto dijeran el principal consejo que le darían al presidente Abinader. Y yo dije que era el tema haitiano. Yo dije que aprovechara la restauración para resolver ese problema. Pasaron 4 años. Y el problema aumenta, el tema de la inmigración ilegal sigue creciendo. ¿Ustedes comparten esa perspectiva? Bueno, no deja de ser el principal reto en cuanto a la seguridad. En tema económico, ahí hay que ver, hay alguna luz, alguna sombra. Siempre se ha dicho que algún que otro sacrificio en lo económico vale la pena en cuanto a asegurar la seguridad, pero se parece vislumbrar que va a ser también una prioridad a nivel internacional. Ya se pudo conseguir un despliegue de tropas extranjeras, se pudo conseguir más promesas, no solamente en metálicos, sino también en soldados, por parte específicamente de la Mancomunidad de las Bahamas, quien ha desplegado sus fuerzas navales y unos cientos de efectivos también. Y ahora con el cambio en el norte también se le está dando la prioridad a la región hemisférica en la que habitamos. ¿Se refiere al cambio en la Casa Blanca? Claro, fíjese por ejemplo en el nombramiento de Marco Rubio, que más que nada es una figura que siempre ha atendido este hemisferio como prioridad principal. También podemos ver eso en que entre los primeros 20 o 30 embajadores que se han nombrado por parte de la Casa Blanca, figura Santo Domingo como una de las capitales que se le dio prioridad para decir... Después de más de 5 años sin embajador, ¿no? Después, bueno, amén. Y bueno, afuera de eso, ya en lo más puramente económico, pues parece que baja la ralentización de las economías europeas con esa alta índice de deuda que tienen y que están teniendo problemas incluso políticos para el presupuesto nacional. Lo vemos en Alemania, que cayó el gobierno, lo vemos en Francia, que también cayó el gobierno, en Inglaterra el crecimiento está relativamente pobre, mientras que en Estados Unidos acaban de bajar un 0,25% la tasa de la Fed. Lo mismo decimos del continente asiático, la ralentización de la economía china, que no deja de ser la segunda del mundo, también va a afectar el crecimiento a nivel mundial, pero en Latinoamérica y en Norteamérica parece que todo va bien. Mira, yo primero quiero contextualizar
economía dominicana y digamos el futuro dominicano en el 25 en el marco internacional. Hay factores de incertidumbre. La misma llegada del presidente Trump es un factor. No se sabe exactamente cuál será la política económica que va a desarrollar Trump en su primer año de gobierno, y eso siempre crea expectativas. Ahora, dentro de un contexto internacional complejo, con debilidades en las economías europeas, con esta incertidumbre en Estados Unidos, la República Dominicana tiene un motor de crecimiento que prevalece. La CEPAL acaba de emitir un informe de las economías latinoamericanas y la República Dominicana aparece como la economía con las expectativas de mayor crecimiento en el 2025. Y, sin embargo, ese crecimiento esperado es 4.6, que es por debajo de la media dominicana, de lo que ha sido la tradición dominicana de un 5 o incluso superior a un 5 en años post-pandemia. Bueno, llegamos a tener un 7% de crecimiento. 7%, y a finales de la década pasada, el crecimiento 2018-17 fueron crecimientos muy buenos, y después de la pandemia también. Entonces, ese crecimiento es inferior a nuestro horizonte óptimo, digámoslo así, lo cual indica que hay una situación internacional que afecta a la República Dominicana. Sin embargo, yo coincido con esos informes en términos de que la economía dominicana es pujante. Tenemos ese problema de la inestabilidad en Haití, que siempre es un elemento a monitorear, a seguir, que esperamos que no se complique, pero en términos generales, la mayor dificultad de la economía dominicana sigue siendo el problema fiscal. Y para mí el 2025, si el gobierno no pone sobre la mesa de nuevo el problema fiscal, el 2025 será un año de inflexión. Para mí el 2025 es sobre todo un año clave de inflexión. Y si el gobierno decide, ante la experiencia sufrida con el planteamiento de la reforma, decide hacerla por la vía administrativa, ¿qué pasaría? No creo que sea factible, porque aquí se trata de modificación e introducción de nuevas leyes, y eso por la vía administrativa en un régimen democrático no es factible. Sin embargo, yo coincido con el licenciado Espinal en el sentido de que uno de los grandes problemas, no puedo decir que es el único gran problema, porque problemas tenemos muchos, ¿no? Pero uno de los grandes problemas de la economía dominicana no es el crecimiento actual, Probablemente vamos a seguir creciendo, en este cuatrienio podríamos seguir un crecimiento razonable. Tú hablas de 4.2, según dice la CEPAL, para el año 2025. Es una desaceleración, pero duplica el crecimiento de la región. Claro. Y es el más alto, el más alto para economía alguna en la región latinoamericana y caribeña, excepto el caso de Guyana, que sabemos que es una coyuntura, ¿no? Entonces, el problema es la sostenibilidad de ese crecimiento. Y eso va a ser muy difícil si no se impulsa una reforma fiscal, cuanto antes. Fíjate que vamos a comenzar a ejecutar un presupuesto en diciembre, que ya está aprobado, con un déficit de 3% sobre el Producto Interno Bruto. ¿Cómo tú vas a financiar un déficit si no tienes forma de generar los ingresos porque no te aprobaron la reforma fiscal? Con deuda, no hay otra. Pero ¿qué está pasando con la deuda? Nos estamos quedando con que el coeficiente de deuda PBI es verdad que ha bajado. 45, menos bueno, de 60. en la medida en que crece la economía, se expanda la economía. Claro, baja el coeficiente, pero debemos más. Claro. Pero más que el coeficiente, es el costo financiero de esa deuda. Para este año está proyectado que la cuarta parte de los ingresos corrientes se vaya pagando intereses. Es más, la partida más grande de desembolso de presupuesto es la del pago de los costos financieros de la deuda. ¿Y el servicio de esa deuda no incluye amortización de capital? No, ese servicio nada más, el costo financiero. Sí, el costo financiero. Porque la amortización tiene hay un regache, ¿no? Tú pagas una parte, recibes otro, ¿no? Y entonces el incremento por el neto, creo que son unos 100,000 y tantos millones. Pero el costo de la deuda es un costo financiero. Sí, claro. Eso es como echar en un barril sin fondo. Entonces, para mí que ese es uno de los problemas más serios que tiene la economía para poder garantizar la sostenibilidad del crecimiento. Y por supuesto ya la otra parte, la manera de cómo se redistribuye el ingreso en la economía. Ahora, se ha dicho que la economía tiene una dependencia. Hay gente que lo defiende, esa tesis, de que tiene una dependencia de la mano de obra extranjera haitiana. ¿Cuán real es esa situación realmente? Y que
si se produce una deportación masiva de haitianos, muchos dicen que eso pondría en peligro la producción agrícola, la producción ganadera, incluso la industria de la construcción y muchas otras actividades productivas de la economía. ¿Tiene asidero ese pronóstico? Yo creo que más que nada, habiéndosele dado ahora la seguridad a la producción agrícola, que se le va a proteger no solamente en lo económico, sino dándole categoría de sector estratégico, ¿verdad? Estoy hablando del decreto de los aranceles al arroz importado. Pues fíjese que... Pero de demasiado tarde. Y, bueno, pero mejor tarde que nunca, ¿verdad? ¿La salvaguarda cuándo desaparece? Ahora ya. ¿Ahora? En lo que se comienza a renegociar, y ese tiempo estaba pautado desde el principio de la firma del DERECAFTA, este es el momento para que ese sector arregle su problema, sea ese y sea cualquier otro. Pero es reacción. Pero la pregunta iba especialmente dirigida, bueno, a todos ustedes, pero especialmente al licenciado Guerrero, que ha planteado el tema del problema básico del país para el año próximo, es el tema haitiano. Sí, yo no estoy de acuerdo con que eso esa dependencia sea tal. Lo que pasa es que tenemos la mano de obra haitiana, entonces no se le calcula el costo total de lo que es la mano de obra. Y evidentemente tú tienes sectores que se aprovechan de eso, pero a la hora de sacarlo, a la hora de salir, lo que tú harías es tener que contratar mano de obra dominicana y también mecanizar. O sea, yo creo que es un asunto más de asunto de soberanía. O sea, nosotros la soberanía dominicana está en peligro y eso no admite ningún tipo de discusión. Ahora, yo quisiera con el tema fiscal, sí, que algo importante, una noticia interesante. Al gobierno, las calificadoras de riesgo le pusieron el outlook positivo, o sea, mantuvieron que el país va a tener una perspectiva positiva. Pero con eso hay una cosa importante. Esa perspectiva positiva está partiendo de algo fundamental, que es lo que ha dicho el colega Rafael Espinal, que el gobierno está obligado a someter en el 2025 una reforma fiscal. Porque fíjate algo, no ha habido una decisión del gobierno de decirle a los agentes económicos internacionales que aquí no va a haber reforma fiscal. Si hace eso, después de estar 4 años prometiendo la reforma, entonces ese outlook fuera realmente negativo. O sea, lo que pasa es que la calificadora de riesgo, ¿qué es lo que hace? Bueno, hizo una mala reforma, porque fue una mala reforma, hay que decirlo, entonces el gobierno se va a recoger, va a hacer una reforma de consenso, que prácticamente se le hicieron en las vistas públicas, y hay muchísimos economistas que hicieron aportes a los temas fundamentales de la reforma, entonces se va a presentar una reforma tributaria nueva. Y eso es fundamental, ahí sí coincido que eso también es clave. Pero era un margen para la reforma. Pero hay consenso, el gobierno tiene una ventaja sobre otros gobiernos que tienen una mayoría absoluta en el Congreso, es decir, no hay decisión que necesite del apoyo del Congreso que este gobierno no consiga. Ahora, evidentemente la reacción que se produjo cuando se conocieron detalles de esa reforma, sí, la gente se espantó. Sí. Y algunas de las cifras que dio el ministro de Hacienda en esa comparecencia en la semanal de los lunes, parecía indicar que no era necesaria una reforma, sino una persecución de la evasión fiscal. Porque los datos ofrecidos por el ministro, cuando tú sumabas por área, te dabas cuenta que el Estado dominicano solo recibe el 46% de todo el dinero que podía captar. De manera pues que ponerle a una nueva reforma en esas condiciones, sin antes resolver el problema de la evasión fiscal, parece un asunto difícil de aceptar. Ahí es que voy. La única alternativa que le queda al gobierno de hacer una reforma sin aprobación de nuevas leyes o modificar de las leyes que existen es corregir el problema de la evasión. Sí. Pero todos sabemos que en el corto plazo no es verdad que tú vas a reducir evasiones de niveles de un 50%. En el caso del ITEVI sabemos que hay muchas exenciones, pero afectaría la canasta familiar. Ya vimos con el primer intento que se hizo, ¿no? Pero obviamente si tú controlas la evasión es superior al 3% del PBI que se requiere para corregir el déficit. Sí, ahora, ningún sistema tributario opera con evasión cero. Un 3% del Producto Interno Bruto es equivalente a más o menos a 350.000 millones de pesos, ¿no? No, son aproximadamente como 4.000 millones de dólares, ¿no?
Bueno, pero vamos a ponerlo en pesos, ¿no? Para que la gente más o menos... Unos 200 y pico de millones. Sí, 243 mil millones, eso es lo que se está contemplando. Mira, adentro de la evasión también hay que tener en cuenta, y volviendo un poco al tema de la mano de obra irregular, por no decir ilegal, ahí hay un pasivo que se está dejando de cobrar, un dinero que normalmente entraría por el impuesto al salario, normalmente entraría a otras carteras como la de la Tesorería de Seguridad Social, que mientras se vaya formalizando esa parte informal va a ir entrando, y eso se vio durante la pandemia. En la pandemia, a raíz de los programas como el FASE y el PATI, como se iban formalizando algunas empresas que no estaban formalizadas con el fin de recibir ese subsidio, pues después de que pasó la parte difícil ahí al principio, hasta el mismo gobierno se le cogió de sorpresa un superávit en el primer año de Luis Abinader. Y eso fue raíz de la formalización. Entonces, si uniéramos, si juntáramos todas esas predicciones, la pesimista, la optimista, la neutra, ¿cuál sería el resultado? ¿No? Mira, ¿Qué es lo que parece más realista? ¿Qué es lo que parece yo más siempre realista? he sido con la economía dominicana optimista en los últimos 20 años, porque el crecimiento económico es evidente. El problema de distribución, pero tú te vas incluso a los campos, tú te vas al sur, que es la zona más pobre, y aquellas casas de barro que tú veías al borde de la carretera, ya no son de barro, ya por lo menos tienen ciertas condiciones. Ha habido una mejora, que no es lo que el crecimiento, digamos, la gente merece de ese crecimiento, pero la ha habido. Yo creo que la economía todavía tiene esos motores, y tiene, si bien el turismo puede verse afectado por situaciones internacionales, aquí hay una estructura turística, una imagen turística de turismo internacional, que tú la notas desde que pones un pie en Europa o pones un pie en los Estados Unidos. Es una marca muy fuerte. Es una marca que no creo que, salvo acontecimientos extraordinarios, se desplome el año que viene. Bueno, el narcotráfico no ha afectado el turismo mexicano. No ha afectado el turismo mexicano, y el tránsito de narco por aquí ha sido un motor de la economía dominicana también, indudablemente. O sea, no es que estamos, y no creo que tampoco cese. Entonces podemos hablar del sórdido crecimiento de la economía. Una parte sórdida, pero así ha sido la historia universal, claro. Así ha sido la historia universal, de la esclavitud hasta el día de hoy. Y tú hiciste la pregunta de la mano de obra haitiana. Yo creo que ciertamente la mano de obra haitiana, y hay estudios que lo muestran, son una necesidad de la economía dominicana. El problema es la forma en que se administra. Y la proporción también, supongo. No, la proporción y la forma de que no hay tesorería de seguridad social, no pagan impuestos del salario, no hay ningún tipo de control de la cantidad de inmigrantes que entran. Entonces, eso hay que trabajar. Claro. No creo que el 2025 sea el año en que lo van a trabajar, pero es una amenaza que siempre está como una espada de Damocles sobre la economía. Pero mira, reforzando lo que tú decías de los motores de la economía dominicana, posiblemente para este año el per cápita de la República Dominicana va a andar en torno a los $12,000. Óyeme, está entre los primeros 5 per cápita más altos de la región. Bueno, y el PBI de la economía dominicana está entre las primeras 7 economías más grandes de la región. Me gustaría saber quién tiene mi per cápita. Bueno, pero donde hay, yo siempre he dicho, bueno, crecimiento no es desarrollo, eso es verdad, pero no puede haber desarrollo sin crecimiento. Claro. Y los países donde el per cápita es alto, se pasa mejor. Sí, claro. Así es. Entonces, no hay razones para uno temerle al 2025. Hay un tema que a mí me preocupa, que es un tema económico, y es el tema de la tasa de cambio. Yo pienso que la tasa de cambio, que ha ido desplazándose en los últimos días, y que creo que en enero, como es costumbre, puede subir, está llegando a un punto en que para el Banco Central es muy difícil mantener el control de la tasa de cambio, porque el Banco Central ha abusado hasta cierto punto de políticas de venta de certificados para recoger dinero, pero eso tiene un efecto fiscal,
Entonces, si no hay reforma fiscal, también ese mecanismo del Banco Central entra en crisis. Pero mantener una tasa forzosa, una tasa forzada, le quita capacidad a la gente de tener acceso al dinero, ¿no? Porque el dinero encarece. El crédito se encarece. Encarece. Bien, tenemos que hacer una primera pausa. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. Hemos estado conversando sobre las perspectivas económicas y lo que podemos esperar para el año 2025 con 4 destacados economistas dominicanos. Bueno, evidentemente alguien ha dicho, evidentemente existe muchas perspectivas positivas en ciertos sectores de la economía dominicana, pero también hay mucha gente que está muy preocupada por lo que podría venir. ¿Qué sería lo mejor que nos puede pasar? ¿Y cuál sería la situación trágica para la economía dominicana? Bueno, diría lo mejor es que sigamos creciendo. Claro. Y después que tú logras un año de crecimiento, las perspectivas no tienen por qué ser negativas, porque se piensa que se va a seguir creciendo, algo que no siempre no se puede garantizar, por supuesto. Y para el año 2025, mira, el Banco Central, hay que reconocerlo, en el primer semestre tuvo una política monetaria restrictiva. Se imponía porque había que lograr controlar la inflación y lo logró. Logró llevar la inflación al objetivo meta. Y entonces comenzó a liberalizar. Quizá un poquito tarde, y el efecto no se iba a ver de inmediato tampoco, ¿no? En el último trimestre ya no solamente liberaliza recursos, sino que también inyecta recursos. ¿Por qué tuvo un efecto muy limitado el manejo de la tasa de política monetaria, que fueron 3 reducciones? Estamos en un 6% ahora, ¿no? Y justamente en noviembre de hace 2 años estábamos en un 8. En un 3, perdón. Comenzó a subir y ahora estamos en un 6. ¿Por qué no se ha producido el mismo efecto en la tasa negociable, ¿no? Activas y pasivas? Entre otras cosas porque el Banco Central colocó parte de sus reservas. Estamos cerrando las reservas con 13.000 millones, un 10%, casi un 10.5%, casi el requerimiento del Fondo Monetario, que es un 10%, ¿no? Llegamos a tener reservas por cerca de un 15%, por más de 15.000 millones de dólares, ¿no? Esos dólares que el Banco Central inyectó para mantener la relativa estabilidad del tipo de cambio, implicaron retiro de pesos. Y eso no permitió que la tasa de interés siguieran bajando. Es muy difícil que tú puedas mantener un buen ritmo de inversión, sobre todo en áreas como de la vivienda, si la tasa de interés es tan alta. Y la tasa de interés todavía se mantiene en alta y el diferencial de tasa es de alrededor de un 50%. Es decir, entre una y otra. ¿Cuál es la diferencia entre la pasiva y la activa? La pasiva es la que le pagan los bancos. Sí, yo sé, pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, diferenciar es como casi un 50%. Es fácil decir que de 10 a 15 son 5%, ¿eh? Pero no es verdad, porque 5 es la mitad de 10. Claro. O sea que el diferencial sigue siendo muy alto, ¿no? Y eso debe necesariamente reducirse porque hay sectores que son muy sensibles. A una economía, perdóname que te interrumpa, donde el que está manejando el grueso de la inversión es el sector privado. Porque la inversión pública coge el presupuesto. Oye, mira, el coeficiente es lo que tú estás dedicando, es un 12% de la inversión pública. Creo que es el nivel más bajo en los últimos 60 años. 2% del producto. 2% del Producto Interno Bruto, lo que va de inversión pública. La inversión pública es necesaria en la redistribución de cualquier economía. Más dinero va al sector educativo que a la inversión. Claro, a los intereses de la deuda. El doble. Los intereses de la deuda va casi el doble de lo que es la inversión pública. Y la inversión pública es necesaria para hacer obras de infraestructura, obras de impacto social. ¿Cuál es? Bueno, ya el país no depende de la agricultura prácticamente para fomentar la economía y tenemos muchas posibilidades del crecimiento de la minería como una actividad, ¿no? Por muchísimas razones, pero aquí hay un criterio islámico casi con relación a la minería, ¿no? Porque el fundamentalismo ambiental del país está reduciendo la posibilidad de que la industria minera siga creciendo. Y yo creo que esa es una oportunidad que estamos perdiendo. ¿Qué tú opinas, Miguel? Sí, la minería realmente puede dar más de lo que da. Realmente un sector que aportó bastante, pero si no lo ven las cifras, está cayendo, ¿no?
y hay que mejorar. Se puede llegar todo a un equilibrio entre las dos cosas. En cuanto a la pregunta original que tú hacías sobre lo mejor del año que viene, yo creo que el país tiene ya que ir a reformas que tenía estructurales, que aparte de la tributaria, también una reforma importante que es la laboral. O sea, yo creo que en el 25 es un buen momento para ponernos de acuerdo. O sea, la reforma laboral tiene discutiéndose muchísimo tiempo. Entonces está estancada en un tema que es la cesantía, que ahí están los dos bandos están totalmente perdidos de lo que se trata. Entonces, esa reforma ya hay que hacerla también. Tenemos reformas como el Código Penal, la misma reforma tributaria. Tenemos que volver, o sea, yo digo que nuestro país... Sector eléctrico. El sector eléctrico, o sea, hay reformas que... Yo creo que esa es la parte más débil de la economía. La mitad del déficit del sector eléctrico. Sí. Entonces el 25 puede ser un gran momento para eso. Mira, y con el tema del fiscal, por ejemplo, el dominicano en sí no se opone a que el gobierno cobre impuestos, ni que gaste, ni que subsidie, ni que dé incentivos. O sea, lo que todo es buscar el equilibrio. Yo sé que hay niveles de tolerancia, que lo que hay que hacer es la sintonía. Y yo creo que el gobierno tiene que entonces emplearse a fondo y buscar esa sintonía. Como tú bien dijiste, una reforma fiscal como tú la pasas sin tú consultar a las personas. O sea, eso nunca se había visto aquí. Que una reforma salga de un despacho para el Palacio, o sea, para el Congreso. Para el Congreso, Congreso. para recibir la bendición del Congreso. Pero- Ahora, con relación a la cesantía, el sector empresarial dominicano en realidad no está pidiendo ni exigiendo la eliminación de la cesantía, sino le está poniendo un límite. Porque la creación de un empleo aquí crea un pasivo que no deja de crecer, ¿entiendes? Entonces, es un problema y los dirigentes sindicales no se han dado cuenta que la cesantía sin límite está constriñendo la producción de empleo, la creación de empleo y generando informalidad. y generando informalidad. Es decir, que ya lo discutimos. Yo quiero volver al tema de los recursos naturales, don Miguel, porque ahí va a haber una variable muy importante para la economía dominicana, siendo dependiente de la importación de hidrocarburos precisamente para la generación de electricidad, de la cual dependen todas las industrias de nuestro país. Y claro, ese indicador es el precio del petróleo. Yo creo que una de las cosas buenas que vienen en el año 2025 va a ser una reducción del precio petrolero por la liberalización de las regulaciones de producción de petróleo en Estados Unidos y países aledaños, el mismo México. Y bueno, en ese mismo orden... ¿esa liberación es de la reserva de petróleo de los Estados Unidos? No, porque la reserva... Eso no se toca. Eso es propiedad del gobierno. Yo estoy hablando de los petroleros, los nuevas vaqueros inversiones. en Texas, en Oklahoma, en North Dakota, en Dakota del Sur, donde hay una cantidad más que suficiente para suplir al mundo entero por muchos años, pero que por política gubernamental del gobierno que está saliendo ahora, se fue apretando un poco. Ahí está también el tema de la explotación en alta mar. Amén. El punto es que vislumbrando esa nueva realidad que viene por ahí, eso va a ser algo positivo. Y te doy la otra cara de la moneda. Usted preguntó también por lo malo. Si fuese a desestabilizarse más de lo que ya está algún que otro escenario geopolítico de los que inciden en el petróleo, nuestro vecino al sur, el Medio Oriente, etcétera, pues pudiéramos ver un alza y concomitantemente el efecto que eso puede tener sobre, por ejemplo, la estabilidad cambiaria. Eso es una importación en dólar, ¿verdad? Eso es uno de los gastos más grandes del gobierno central en la compra de petróleo y pues yo creo que eso deberíamos de aseverarlo también. Mira, coincido absolutamente con tu intervención. Yo iba a decir, mira, lo mejor o lo peor es el precio del petróleo. O sea, si el precio del petróleo disminuye por esas liberalizaciones, la economía dominicana estaría muy con viento a favor. Pero la economía dominicana es vulnerable absolutamente por la dependencia del precio de los derivados del petróleo. Por ejemplo, tú has citado el sector eléctrico. Se dispara el precio del petróleo y ese déficit fiscal que tiene el gobierno es imposible Y manejable. solamente Crece en la misma medida que el incremento de precio. cerrando las plantas y apagando el país. Exacto. Porque un déficit que está sobre
los 80.000 millones de pesos, y tú a un petróleo que se ha mantenido este año entre un 75, un 80, se dispara el precio del petróleo y es absolutamente imposible subsidiar la energía. Pero el sector de los combustibles, del tránsito, aquí está subsidiado. El precio de los combustibles está subsidiado hace tiempo, es $1 al gobierno. Si se dispara el precio del petróleo, eso tampoco se podrá sostener y eso generaría una situación social con los transportistas y todo prácticamente inmanejable. Por eso yo pienso que ese es el elemento clave para la sostenibilidad de la economía, por lo menos en el corto plazo. Pero el hecho de que el Estado Dominicano, el país no tenga ningún control sobre aquellas cosas que en el ámbito internacional de la economía puedan afectar la situación interna dominicana, es un signo muy, muy preocupante, ¿no? Bueno, hemos hablado porque de todo. nada depende, el gobierno no tiene control absolutamente nada, control de nada, absolutamente. Hemos mencionado todas las variables que pueden incidir en lo que es el desempeño de la economía dominicana, pero tú acabas de decir lo más importante, la geopolítica, la situación de los conflictos que está todavía pendiente, y la manera como se van a afrontar estos conflictos, porque no se sabe la reacción que pueda derivarse de una actitud que todos sabemos que es muy autoritaria del nuevo presidente de los Estados Unidos. Lo que todo el mundo se ha hecho la idea de que vendrá la paz al Medio Oriente, de que lo de la situación de Rusia tendrá necesariamente que negociarse y de que volveremos a un clima de paz. Pero si no se resuelven los problemas geopolíticos, todo lo que nosotros estamos diciendo aquí hay que comenzar de nuevo. No, tú tienes toda la razón, es cierto. La economía dominicana está como las águilas cuando Miguel Diloné. Si Miguel Diloné amaneció enfermo ese día. Amaneció enfermo, las águilas perdían. Ahora, de petróleo, fíjate que este año, gran parte del éxito de la economía fue que el petróleo se mantuvo se adquirió por debajo. Todavía para este año se está incluyendo en el presupuesto a $81, 81.50, ¿no? Pero la transferencia que hace el gobierno, porque aquí se está cometiendo un grave error, y es dar un subsidio generalizado a los combustibles. Por suerte, en estos últimos meses, es de apenas 100 o 200 millones, eso está bien. Pero llegamos a hacer transferencias de más de 2.000 millones de pesos, y eso es insostenible, como tú decías. Bueno, pero ¿qué milagro puede aclarar el panorama del año 2025? El petróleo no se aclara. No, pero es posible. Bueno, podríamos descubrir petróleo, ¿no? Yo espero que no, porque detrás del petróleo viene una especie de maldición, ¿no? Mira, ya que usted lo menciona, don Miguel, cuando se abrieron ese acercamiento que hubo con la República de Guyana, que el presidente Abinader fue y visitó, y Irfan Ali, el presidente de Guyana, también vino a República Dominicana. Una de las variables que está sin definir todavía fue que se le concedió al Estado Dominicano un pedazo de mar donde se supone que hay petróleo y nadie ha hecho nada con eso. Bueno, tampoco se ha hecho nada con una siembra supuesta que iba a ser en territorio. De arroz allá en Guyana. De arroz en Guyana, no se ha hablado de eso. Yo creo que la fantasía juega un papel importante también en la economía, supongo yo, ¿verdad? En todo en la vida. En todo en la vida. Sí. Si me permiten, tenemos que hacer una última pausa, regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando muy animadamente sobre temas muy interesantes relacionados con lo que nos trae el año 2025. Mucha gente se siente pesimista con relación a las perspectivas económicas de la República Dominicana. Sin embargo, hay mucha gente que entiende que la economía dominicana es tan fuerte y tan estable que es imposible que haya un cisma, ¿no? O haya un derrumbe del crecimiento de la economía dominicana. Ahora, ¿cuáles son los factores negativos, aparte del petróleo, que pueden alterar el crecimiento y la estabilidad económica? Yo pienso que, afortunadamente, como no se trata de un año preelectoral y mucho menos de un año electoral, el ambiente político no tendrá una influencia decisiva en el transcurso económico del año, ¿no? Se supone. Se supone. No, el ambiente político nacional
Ahí tenemos la característica de que como las elecciones son cada 4 años, pues los otros 3 no hay por qué pensar en nada. A nivel de política internacional, ahí sí puede pasar, hay muchas interrogantes. Yo diría la renegociación ahora que entra del NAFTA, del Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, viene ahora en el 2026, eso puede tener algún efecto por aquí, por esta parte de la región, un reajuste, el famoso nearshoring, el traer actividad manufacturera, industrial de algunos paraderos, especialmente asiáticos, hacia algunos de nuestros vecinos, o si uno se atreve a tener ese nivel de optimismo, incluso a la República Dominicana. Y bueno, el mismo CAFTA toca sentarse a hablar. El RDCAFTA. El RDCAFTA y nuestros amigos también de Centroamérica que ¿Qué se también son necesita? firmantes. ¿Qué puede ser objeto de negociación en el RDCAFTA? Mira, ahí porque ¿verdad? La OMC, la Organización Mundial del Comercio, tiene 20 años parada con la ronda de Doha, precisamente con el tema agrícola. También conocemos, el que le ha dado un seguimiento menor a eso sabe que el mecanismo de solución de controversia que está en Ginebra, en la sede de la OMC, hace más de 10 años que no se nomina un juez nuevo, con lo cual no hay quórum para llevar un caso y aspirar a que algún que otro fallo decida un tema. Entonces, con la entrada y lo vimos aquí a la dominicana, un trompismo de voy a proteger un sector estratégico, voy a imponer un arancel a la competencia internacional y ahí hago el doble juego de que protegí algo mío y el que viene le estoy cobrando. Eso es restricción del libre comercio, ¿no? Eso es restricción del libre comercio, pero no hay donde meterte una demanda. Esa es la etapa que estamos viviendo. Ahora, las naciones industrializadas siguen promoviendo y subsidiando su producción, especialmente la que tiene que ver con la ganadería y la agricultura. Sin embargo, no imponen límites en ese sentido a las naciones menos desarrolladas, ¿no? Y es muy difícil que esa situación cambie. Mira, nosotros en el plano internacional yo creo que nos puede afectar la situación de que las remesas se pueden ver afectadas, porque el país está recibiendo, para este año se estima, 10.700 millones de dólares en remesas, 10.700 millones estimados también en turismo. Es una exportación neta. Claro, 13.000 millones en exportaciones. Se estiman 43.000 millones de dólares que van a entrar en divisas para este año. Ahora, cualquier problema, se va a arreciar la política migratoria en Estados Unidos y eso no se puede ver al margen de lo que son las remesas, ¿no? Y el otro que tú planteabas, lo del Dear CAFTA, es cierto, tenemos el tratado y todo, pero quizás República Dominicana es los países que menos tiene que temer, como sería el caso de Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Que son no gratos de los Estados Unidos. Correcto. Pero nada descarta que dentro de lo que es esta política, este retorno a una política de proteccionismo, ese tratado pueda ser modificado o sencillamente pueda ser enmendado o hasta desconocido, no sería sorpresa, ¿eh? Y eso lógicamente va a cambiar porque tú tienes la zona franca de República Dominicana que más del 80% va a Estados Unidos. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Bingo. Entonces, claro que sí, que hay razones para estar preocupado de variables que tú no controlas y que van a impactar en la economía o podrían impactar. Bueno, evidentemente una de las plataformas que ha garantizado el crecimiento sostenido de la economía durante muchos años. Agrega la inversión extranjera. Sí, es la paz laboral, básicamente. Claro. Si hay un problema y esa paz se altera, posiblemente eso pueda tener un efecto muy negativo sobre el crecimiento económico, ¿no es cierto? Miguel, pero tú también planteabas el tema político. Yo creo que el tema político interno se ve también en la necesidad de que el partido de gobierno mantenga durante este año un cierto control de las aspiraciones internas que pudieran llevar al Congreso esas luchas que pudieran... Esa distracción, diría esas yo. distracciones que pudieran dificultar que el propio presidente de la República, al someter una nueva reforma fiscal o en el Código Laboral o en cualquier iniciativa del Poder
el Poder Legislativo lo Bueno, obstaculice. el problema es que eso está en el ADN de ese Del partido, PRD. del PRD. Por eso te hago la observación, justamente, de que el ADN Sí, del PRM puede estropearlo todo. puede estropear la propia gobernabilidad. Entonces, Así es. para mí la oposición no es el problema político que puede no desestabilizar la economía dominicana, pero sí obstaculizar ciertas necesarias reformas que el país tiene que hacer en este 2025. Ahora, el costo de la vida sigue aumentando, es evidente. Y la gente, no solamente porque han subido los productos básicos de la canasta familiar, sino que por la misma crisis energética, la gente tiene que dedicar parte de su presupuesto para agenciarse la energía eléctrica que el Estado Dominicano no le suple, ¿no? Con los apagones. Incluso en aquellos sectores de ingreso más altos, tienen que gastar muchísimo dinero para suplirse de la deficiencia del sistema eléctrico. Y no hay en perspectiva una solución a corto plazo de la crisis eléctrica de la República Dominicana. ¿Qué efecto podría tener eso en el año 2025? En sentido general. Bueno, la inflación del país es un tema que me gusta mucho, porque a mí me gusta la canasta básica de la inflación con que se mide. Tiene 364 bienes y servicios. Y yo siempre digo que una de las bendiciones que tiene República Dominicana es que hay muy pocos precios socialistas. Un precio socialista es un precio en el que el gobierno que dice el valor, el tipo control, sí, eso el es, de la gasolina, por ejemplo. eso es ahorcar el mercado. Sí. Exacto, entonces ahí tú tienes la gasolina, tienes el pasaporte, tienes los arbitrios, la basura, etcétera, que también son cosas que no cambian mucho, pero la mayoría de los productos están determinados por fuerzas de mercado. Sí, claro. Y entonces es una bendición porque no tenemos el problema de Venezuela, que el mismo Maduro fue el que hizo el libro de control de precios. Y tenemos pues, sí, Se entienden los resultados, ¿no? los resultados. Entonces, sí, o sea, la inflación entonces responde a casos reales de aumento de costos. Nosotros no tenemos tampoco un componente inflacionario que venga de la emisión monetaria, porque ahí tenemos al gobernador que siempre ha sido muy celoso. Yo recientemente publiqué que parte de nuestro éxito con la inflación ha sido que él mantiene la vida muy sosegada de la imprenta que imprime en dinero, ¿no? de la impresión de dinero. Y por ese lado, entonces creo que es positivo. Yo con el tema de los alimentos, sobre todo, lo que yo veo es que lo que hay que seguir fomentando la competencia. O sea, el país tiene todavía algunos sectores en que se pueden tener más cosas si hay más competencia. Bueno, y además la diversidad de la producción dominicana. Si sube el plátano, tú te puedes ir a la pasta. Si sube la pasta, te puedes ir a los víveres. Y la verdad es que la producción dominicana llena las expectativas de consumo de la población dominicana y le excede, no creo. 80% de Sí, respuesta claro. de la producción nacional. Claro. Cuba no tiene ni un 20% de respuesta de la No, y producción la alimentaria. pandemia mostró la capacidad del sector agropecuario dominicano en sí, sostener al país cerrado. Y como decías tú, sí, libre mercado, que es lo que incentiva la producción. Sí, los controles estatales son nefastos, evidentemente. Y yo creo que somos de los países con menos controles estatales. Y ahora hay una cosa, Miguel, que tú has hablado de los precios, y aunque ese mercado, como dice José Alfredo, ha permitido que la inflación tampoco sea un tema. Sin embargo, la economía dominicana es cara. Si tú la comparas con claro. economías de la región, tú cuando sales te das cuenta del costo que tienen. Sí. Y los restaurantes asustan. Y los Claro, pero restaurantes está lleno. asustan. Sí, pero están Asustan. llenos. Sí. Por eso es que la reforma que debe hacerse es también disminuir esas tasas impositivas, no seguir sí, claro. por el camino fácil de recaudar más dinero, extendiendo el ITEVI a todos los productos, pero un ITEVI a 18. Es decir, la reforma tiene que considerar modificaciones de tasa hacia arriba y hacia abajo donde haya que Porque bajar. el ITEVI, cuando en el ámbito del entretenimiento, el ITEVI no es un 18%, porque agrégale un 10%. Agrégale un 10%, pero además si tú le agregas el 10% y no da un 1 adicional, no te sirve la próxima vez.
Porque el 10 viene en la cuenta. Ahora, El fíjese, El 10 no mozo cuenta. no te como, acepta. como viene en la cuenta, no cuenta. fíjese, don Miguel, cómo toda esta discusión va en torno a uno de los grandes éxitos de la economía dominicana, que es que existe tal cosa como el consumidor dominicano. Aquí hay una clase que consume, de abajo hacia arriba, que consume en menor o mayor medida, pero existe. Lo cual en alguna que otra economía de más control, donde está más apretado el asunto, como por ejemplo China, por el modelo de exportación y acaparamiento de inversión que implementó, por donde estaba balanceando esa ecuación era sobre la mano de obra barata. Entonces, claro, cuando llega el momento de decir dónde está el consumidor chino, pues no existe, porque tú nunca le pagaste lo suficiente al que estaba trabajando para que se conformara en consumidor y consumiera tu propia mercancía, cosa que en República Dominicana sí tenemos. No, y aquí la oferta alimenticia es muy variada. Aquí nadie puede quejarse. Si no hay un solo aumento de precios de un renglón que pueda afectar la estabilidad de la economía, afortunadamente. Somos un país pequeño, pero a la vez es un país gigante, ¿no? En cierto sentido. Sí, y el 2025 no tiene elementos que pongan en riesgo esa capacidad productiva, digamos, elementos tangibles a corto plazo. El país produce no solamente para alimentar a los dominicanos, sino que tenemos 10 millones de turistas que llegan a... El riesgo del clima. Hay el Sí, riesgo eso lo climático. tenemos porque estamos en la misma trayectoria. Bueno, pero la verdad es que las sombras que podrían oscurecer el panorama en el 2025 no vienen con el año, sino que podrían ser resultado de los cambios climáticos. Y de factores externos. Externos, sí, exactamente. Pero tú mencionaste un ADN ahí que hay que tenerle... No hay un hay que ADN. tenerle Un el ojo. ADN, sí, pesa. Una vez no tenían dos congresos, una vez se dividieron. Así, ahora, una última pregunta, ¿no? ¿Hay razones para sentirse realmente optimista con relación al año próximo? Particularmente yo me siento optimista condicional, en pocas palabras. Bueno, dicen que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Yo dije optimista condicionado. Bien, nos quedan 2 minutos, licenciado Espinal. Sí, yo sigo siendo optimista. Yo creo que la economía dominicana tiene motores de desarrollo empresarial. Aquí además, y es notable, aquí hay una juventud que ya no solamente está pensando en el empleo público, está pensando en el emprendimiento. Pienso que los efectos de la educación universitaria se van manifestando de a poco en la economía dominicana, y yo creo que esos motores, sobre todo en esas pequeñas empresas que surgen, seguirá haciendo que esta economía se mantenga en niveles de crecimiento el año que viene, no los tradicionales, pero óptimos en relación con el resto del mundo. Licenciado Cuello. Bueno, la gente de Trump ahora mismo está hablando de una edad de oro en lo económico, que viene por ahí. Yo puedo decir con algo de seguridad que por lo menos una edad de plata nos toca a nosotros. Licenciado Guerrero. Optimista igual. Y creo que nuestro principal socio comercial, que se ha despegado realmente, se ha quitado una plaga de encima muy grande, va a ser muy positivo para nosotros. Bueno, solo me queda agradecerle la magnífica oportunidad de conversar con ustedes sobre un tema tan importante y que realmente es del mayor interés para los amigos de nuestro programa. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces. Y feliz Navidad.